Conjura, ese topicazo de la prensa deportiva española que aprovechan cuando pasa esto, pues para hacerse ahí sus gallardas y tal, con que a la plantilla ya se ha conjurado de cara al final de temporada. Bueno, en fin, esto lo hemos visto un millón de veces, con resultados muy dispares. O sea, a veces sirve, otras veces no. Y es más, yo no sé si ni siquiera es la intención de que al juntarse quieran hacer una conjura. Se juntan para cenar porque, yo qué sé, tenían pensado hacerlo hace un tiempo y tuvieron que elegir el momento. Es semana sin fútbol. Vamos, semana limpia en el sentido de que juegan el fin de semana solo y es la última vez que, y esperemos que así sea, que quiera decir que el Madrid se va clasificando en la Champions, que va a pasar de aquí hasta final de temporada. Siempre que ocurre cuando hay un cambio de entrenador o las cosas no van bien, es conjura para que las cosas empiecen a funcionar bien y para concienciarse de que esto lo levantan ellos o no lo levanta nadie, esas cosas, ¿no? Y cuando las cosas están bien, pues se dice que es para el sprint final de temporada. Pues esa, en fin, toda esa literatura que se forma alrededor de eso. Si os mola el tema de conjura para ganar ahí optimismo, perfecto. Si pensáis como yo que esto es bla, 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 pues también bien. Pero vamos, que es mejor que se junten a que no lo hagan, también os digo. Quiere decir que, bueno, al menos en la plantilla sigue habiendo ahí un espíritu de rejuntarse y de llevarse bien. Es verdad que hemos vivido años, las últimas temporadas, donde ese buen rollo en el vestuario era como más, se percibía más en los entrenamientos y hasta Ancelotti hablaba de ello, ¿no? Del muy buen rollo que había en el equipo y quizá este último año, el año pasado y en esta temporada, no lo hemos visto tan floreciente. No sé si me explico y a lo mejor esto pues viene bien. Oye, pues fantástico, venga, nosotros apostamos porque haya estos inputs, como se dice ahora, de un cierto optimismo que nace desde dentro del vestuario. Fantástico. Pero como en todo, pues hay su parte negativa. Entonces están aprovechando los programas de las radios, los programas de radio nocturnos para, pues claro, la noticia estaba ahí, empiezan a decir en qué restaurante están, ya va todo el mundo, no sé qué, tal, se genera una expectación que al final nace de esos programas que están a la misma hora y bueno, pues mandan ahí a sus reporteros y sus cosas y empiezan a elucubrar, oye, pero mañana no se levantan temprano, pero mira qué hora es. Bueno, ahora lo vemos porque en el larguero con ese rollo estaban. Vamos a hablar aquí también en este vídeo de lo de Gerard López, que a mí me parece maravilloso lo que ha dicho. Están los del Barça tratando de convencer de mira, normalidad absoluta. Este era entrenador del filial y aprovechaba los informes, cuando en realidad es bueno, pues la información que ya sabíamos, que necesitaba el caso para, no sé qué hace la jueza que todavía no ha citado a este hombre, espero que lo cite a tenor de estas declaraciones, creo que igual alguien lo tiene que pedir, que vaya este hombre a decir, mira, era el único entrenador que lo aprovechaba. Y aparte, tratan de convencernos de que sí, eran los informes se aprovechaban, los informes del hijo, que los hizo desde 2014 y qué pasaba con los 13 o 14 años anteriores, con los verbales del que se llevó la mayor parte del dinero, que fue el padre, ¿no? Y millones además. Entonces, pues muy divertido todo. Ahora lo repasamos porque cuando creen que están ganando la batalla del relato, en realidad es para los suyos, ¿no? Porque la verdad va por otro camino. Como digo, la parte que estaban intentando destacar como la negativa de la cena de conjura, pues era esto. La hora a la que se estaban yendo a dormir. La expectación es máxima, sigue saliendo gente del restaurante, ahora lo vemos, pero bueno, ya trabajadores incluso, porque es más de la 1 de la madrugada y el restaurante pues empieza a cerrar y la gente deja de trabajar. Ya no se puede cenar, si alguien quiere entrar a cenar, ya no está, la cocina ha cerrado, ¿sabes? La cocina sigue abierta porque van entrando muchos clientes, ¿no? No. Se juntará con el desayuno a este paso, claro. Por las imágenes que ofreces, que hay mucho tránsito. Mira quién sale. No, salen trabajadores. Salen trabajadores claro, pero del restaurante. Era la 1:20 de la mañana, ¿no? Pero es el momento del restaurante, el momento de las cenas en el restaurante donde te da vergüenza quedarte y te levantas porque la gente tiene que recoger y demás, ¿no? Claro. Cierra Vinicius, ¿no? Tiene las llaves Vinicius. No se aclaran para ver quién paga.
fuera de broma, 1:15 de la madrugada. No, por eso digo, que media plantilla del Real Madrid. Si entrenan a las todavía 11. cenando, te que decir que... Sí, pero estas conjuras, Julio, no son de, en fin, pues uno se entretiene hablando, asperezas. El Julio Pulido siempre ahí a meter mierda. A mí no me parece. Otra cosa es que se vayan a casa a las 2 y pico, 3 de la mañana. Pero la 1:20, mañana entrenan a las 11, no me parece tan grave. Pueden dormir sus 7 horas, oye, tranquilamente, menos que eso ya es un canteo. Pero, chicos, juegan, todavía quedan días para que jueguen, es una semana limpia de fútbol. Otra cosa, bueno, hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto futbolistas ir de empalmada, o sea, sí, y no ha hecho falta cenas de por medio, ni mucho menos, ¿eh? Aquí, por lo menos, pues se les ve a todos juntitos. En otras ocasiones y en otras épocas no sabías dónde estaban unos y otros, ¿eh? Y insisto, llegaban, bueno, pero sí es que esto lo han confesado los Roberto Carlos y Ronaldo en su día, no Cristiano, el otro, Ronaldo Nazario, que a veces han llegado al entrenamiento de aquella manera, ¿no? No es el caso y yo creo que ya iba a ser una hora. De hecho, hay otro vídeo por ahí que más o menos hasta ahora salieron varios de ellos, ¿no? Como no tenían de qué hablar, pues eso, empiezan a meter aquí ya la parte negativa. Entre que intercambias opiniones, te pasan 5 horas rápidamente. No, ya lo estoy viendo. Si el sábado ganan, la conjura. Si pierden, que la cena, que han entrenado mira, poco. salen más Ahí tiene razón, ¿eh? Creo que es Antonio Romero, ahí tiene razón. clientes, ¿están saliendo clientes a punta pala? Sí, siguen saliendo clientes, que son las 1:05, 1:10 de la madrugada, algunos se van a la discoteca que hay enfrente y otros se van para casa. No es el caso, pero yo sé de algunos que se quedaron tarde. Cuando dicen la discoteca de enfrente, se refiere a otros clientes, ¿eh? Claro, lo que pasa es que utilizando esa terminología, cualquiera piensa que también van a ir los futbolistas. Tarde en un restaurante porque ninguno quería pagar y entonces estaban ahí que ninguno. Este es el motivo, Julio. No es el caso, el motivo es que están ahí contando, dividiendo. Pero yo sé de muchos que se quedaban ahí, no se levantaban, pasaban las horas y es que nadie quería pagar. ¿Sabes, Julio, qué hacían en el Barça para pagar? Ponían en una copa las tarjetas de crédito y sacaban una. Y la que tocaba era el que pagaba. Pues mira, pues deben estar en eso. Igual que nosotros. Bueno, ahí se quedan Héctor González y Teresa Rodríguez, nuestros compañeros que están informándonos desde que ha empezado el larguero de esa cena de conjura de la plantilla Real Madrid, sin el cuerpo técnico, de la que nos hemos enterado todos por esa foto y ese mensaje que ha puesto en redes sociales Vinicius, y ahí siguen, como dice Héctor, pues más de la mitad de la plantilla todavía. Bueno, pues nada, lo iremos contando en los boletines de cada hora, iremos dando paso. Quizá hoy por hoy. Exactamente, un abrazo. O sea, que levantó la liebre Vinicius por una foto que puso en redes sociales. Pues mira, de todos modos se habrían enterado. Muchas veces cuando llegan a un restaurante y tal, pues es el camarero de turno que ya lo dice y luego se corre la voz y tal. En fin, que si se gana el sábado será conjura, si no será la cena esa en la que se quedaron hasta tarde. Esto ya nos lo conocemos. Oye, un dato que me ha gustado, ya nos pasamos al fútbol, que me ha gustado mucho y lo ha aportado Don Amancio, como suele hacer, aunque lo saca de otra cuenta que se llama Mohamed Adnan y los datos son de StatsBomb, son las... él lo titula como los 3 vagos de arriba, un poco para ver, de manera irónica, para ver quién trabaja más de los futbolistas, de los 3 de arriba, ¿no? De Jude Bellingham, de Vinicius y de Mbappé. Y el hilo está muy interesante porque, fijaos, estos son los mapas de calor y pues eso, por donde más, cuáles son las zonas que pisan más estos jugadores. Estas de Jude Bellingham, por la izquierda, Vinicius no digamos, ¿no? Pegado a la cal, todo margen izquierdo del ataque, y esto es Mbappé. Que aquí me parece que pisa más área de lo que yo pensaba, ¿no? Pero si os dais cuenta, hay muy poco, no abarca tanto campo, ¿no? Yo sabía que era más o menos así, lo que no sabía era que visualmente iba a ser tan evidente la diferencia, ¿no? Dice Don Amancio, los datos de Mbappé en acciones defensivas y presiones son aún peor de lo que aparentan en el gráfico. ¿Por qué? Porque los gráficos comparan a Vinicius con extremos, Bellingham con centrocampistas y a Mbappé con delanteros centros y con delantero centro y delantro centro.
No sé por qué escribe aquí esto. Con delanteros centros. Y los delanteros centros suelen presionar menos que extremos y centrocampistas. Además, los datos son ajustados para tener en cuenta la posesión de cada club. Es decir, sin ajustar por posesión, Mbappé es seguramente el delantero centro que menos presiona y que menos acciones defensivas hace por cada 90 minutos en la Liga. En sus primeras 2 temporadas con el Madrid, Mbappé presiona parecido a Lionel Messi en sus últimas 2 temporadas en el Barcelona. El mismo Messi del que decían caminar es de genios. Presiones por cada 90 minutos. Las va comparando aquí. En la temporada 24-25 de Mbappé, 8,70. En la 25-26 de Mbappé, 9,28. Un poquito más que en la temporada de Ancelotti, en la temporada esta de Xabi Alonso / Arbeloa. Se le ha exigido un poquito más en las presiones, no mucho más, pero bueno. Y son números muy parecidos, efectivamente, a Leo Messi en la 19-20 con el Barça y en la 20-21 con el Barça. Todavía no estaba ahí Messi en el Paris Saint-Germain, ¿no? Yo creo que en el Paris Saint-Germain incluso luego fue más canteo por parte de Messi. O sea, se tocó más los huevos, estuvo todavía andando mucho más, ¿no? Acciones defensivas por cada 90 minutos. Mbappé, pues eso, muy parecido al Messi de caminares de genios, ¿no? Y lo acompaña aquí también de las gráficas. Pues sí, era algo que más o menos se sabía. Es verdad que un delantero centro lo normal es que presione menos que los extremos y ya no digamos que un centrocampista ofensivo, que es Bellingham, pero es que la diferencia es tremenda. Claro, ¿qué pasa con Mbappé? Pues chico, que lo suple con goles. Y en esas estamos este año, estuvimos el anterior y vamos a seguir estando en esas. Mbappé es lo que hace, ha pasado por con Luis Enrique hacía lo mismo. Hacía prácticamente lo mismo. Y a Luis Enrique es difícil, es un entrenador complicado, complicado. Sin embargo, pasó por el aro. También con Messi, Luis Enrique terminó claudicando. Son futbolistas con los que los entrenadores terminan claudicando. A lo mejor en ese sentido, en la diferenciación que a mí nunca me ha gustado de Vinicius-Mbappé, se ha sido un poquito injusto con Vinicius, que es verdad que en muchas situaciones ha quedado retratado cuando suben los lateral derecho y hay superioridades en su banda y tal, es porque Vinicius igual se ha quedado colgado arriba. Se le va a notar siempre mucho más al extremo que al delantero centro, pero mucho más, mucho más. E insisto también, el 9, ahora 10, hace goles. Y no son pocos goles, son muchos goles. Quizás un poquito lo que le salva, pero es un hándicap con el que también cuenta el Madrid. A Xabi Alonso y Arbeloa ahora les gustaría que Mbappé presionase un poquito más, pero seguramente entiendan que si le pides un poquito más defensivamente ahí, a lo mejor eso es perjudicial para el rendimiento a nivel ofensivo luego, ¿no? En algo en lo que es uno de los 2 o 3 mejores del mundo, porque la cantidad de acciones de peligro que genera y que terminan en gol, o sea, lo poquito que necesita Mbappé para hacer gol, es una situación que cualquier entrenador le gustaría tener. Vamos con Gerard López. Esto es lo que decía, esto no sé si ha sido hoy o fue hace 2 días en el programa de Onda Cero, pero decía esto sobre los informes de Negreira. Y pasamos a comentar. Nadie está orgulloso de ética o moralmente como se actuó con el caso Negreira, pero también es cierto que en Barcelona nadie tampoco sabe si este dinero se utilizó o que se demuestre para tener ventajas arbitrales. Yo creo que esto... Es que siguen estando, es que de verdad, siguen estando en lo mismo. Y yo no entiendo cómo no hay periodistas que digan un momento, como estamos haciendo en este vídeo, ¿no? Ahora cortándolo. Perdona, o sea, me estás diciendo que no sabemos si querían obtener ventajas o si terminaron teniéndolas. Si terminaron teniéndolas es irrelevante. La cosa es que se le pagó a un jefe arbitral del CTA, que es muy distinto a lo que ellos dicen de, no, es que hay clubes que le están pagando a exárbitros. Ya, exárbitros que no tienen nada que ver con el CTA. Si al final lo consiguieron es irrelevante. Y el hecho de que lo quisiesen conseguir es bastante evidente, porque si no pagas a un tipo que está ahí con capacidad de decisión en el CTA. A partir de ese momento se acaba la discusión absolutamente. Sigue. Es un tema
en Barcelona se quiere aclarar, esto no, nadie lo duda, pero se quiere aclarar para dejar de escuchar también ciertos rumores o ciertas mentiras que vienen desde la capital. Un error histórico que nos va a perseguir, está claro que no, nadie está limpio de culpa en este, pero que esto te pueda demostrar que tú utilizaste un dinero para... Esto ya es mucho más lejos. 3 años de entrenar al filial, yo... Entonces, ¿para qué? Es que de verdad, hablan para gilipollas, de verdad. No sé qué le contestarían aquí a este programa, no me da tiempo a escucharme todos los programas de noche deportivos, pero es que hablan para imbéciles, O sea, eso que se dice desde la capital de mentiras y tal, o sea, de todos a los que podían pagar para informes arbitrales, resulta que pagaban al jefe, ¿no? Recibía estos informes de Javier Enrique, del hijo de Enrique Negreira, y eran unos informes para mí súper útiles. Que esto llegara o no al primer equipo o lo utilizara el entrenador del primer equipo, esto es otro tema. Claro, esto es otro tema. Aparte de eso, ojalá sea citado, ojalá le diga lo mismo a la jueza, porque deja en evidencia una cosa clara. Tú los utilizabas, los otros no. Esto en teoría iban para los del primer equipo, para los entrenadores del primer equipo, pero quítate tú eso. Eran los informes del hijo desde 2014. Desde 2001, que se sepa y que esté documentado, estaban pagando al padre, que era el que tenía responsabilidades en el CTA, era vicepresidente de los árbitros, le pagaban millones por informes verbales. ¿Dónde están ese rastro físico de aquellos informes? ¿Por qué se hacían? Y luego tanta gente que estuvo en el Barça durante aquellos años hablando entre ellos Freixa, llegó un señor a hacer lobby y a decir, oye, que es que yo tengo mano ahí y os puedo ayudar a que se consiga la neutralidad en el estamento arbitral y que al Barça no se le tomen decisiones en su contra. Es que es todo tan evidente, es tan de una manera tan obscena que cada vez que sale uno de estos a decir esto, yo creo que quieren aclarar pero oscurecen. Es que se añaden una palada más de mierda a esa montaña de mierda que ya tienen encima de ellos, porque no pueden convencer a nadie que no sea un parroquiano de ellos con estas declaraciones. El del filial diciendo que él sí leía aquellos informes del hijo, en la última etapa en la que se le pagaba a los Negreira, que eran unos informes que estaban absolutamente desligados de los del padre, que es lo que realmente es grave en este asunto. Así que celebro estas declaraciones y que en algún momento vaya a la jueza para que se lo cuente a ella. A ver qué pasa. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentar, compartir y nos vemos en el que sigue. Chao.